La ciencia que somos. Iberoamérica al aire. Solamente el 7% de las niñas se ven como científicas. Y yo creo que después de lo que vamos a conversar ahorita, ese porcentaje ojalá que crezca. Porque tenemos a alguien que realmente representa una vida de mucho esfuerzo para abrir un tema, no solamente para abrir el tema de las mujeres en la ciencia, sino también para poner en la agenda pública problemas y situaciones que son importantes para el sostenimiento de la biodiversidad en nuestro país. Alguien que ha ocupado puestos muy relevantes y que sigue activa haciendo mucho por este país. Así es, y por eso tenemos con nosotros a la doctora Julia Carabias, quien es bióloga académica de la Facultad de Ciencias y doctora honoris causa por la UNAM. Sus investigaciones se han centrado en temas ambientales, en particular en la regeneración de selvas tropicales, restauración ambiental, manejo de recursos naturales, ecología y sistemas productivos. Fue presidenta del Instituto Nacional de Ecología en 1994 y titular de la Semarnat entre el 94 y el 2000. También ha sido galardonada con el Premio Getty 2000, el Premio Internacional Cosmos 2004, Premio Campeones de la Tierra 2005, Medalla Belisario Domínguez 2017, que es el galardón más importante que un mexicano puede recibir por la labor que hace por este país. También tiene un doctorado honoris causa por la Universidad Nacional Autónoma de Nuevo León 2013, es miembro del Colegio Nacional desde agosto del 2018 y está con nosotros para hablar sobre su papel y su trayectoria. Muchas gracias por estar aquí, doctora. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Usted no lo sabe, claro, cómo va a saberlo, pero hace aproximadamente 2 años yo iba en un avión con un biólogo que ha trabajado con usted y yo le decía, ¿qué tiene que hacer una para llegar a convertirse en una científica como Julia Carabias? Se quedó pensando y me dijo, ¿te puedo contestar al final del viaje? Al final me dijo, Julia es única. ¿Qué ha tenido que hacer la doctora Julia Carabias para llegar a convertirse en la bióloga, en la científica y en la representante de tantos que nos dedicamos a esta labor como usted? Pues primero, muchas gracias por el comentario, pero no concuerdo con él. Hay muchísimas mexicanas que estamos trabajando todo el tiempo precisamente por ir abriendo los espacios de la ciencia y de el pretender concretar un mejor país a través del desarrollo sustentable, en donde la gente pueda vivir mejor y la naturaleza se pueda mantener y siga siendo el sustento para hoy y para siempre. Yo creo que es extraordinario cómo en México se han creado capacidades de abrir estos espacios no solamente a las mujeres, sino mujeres y hombres. Cuando yo inicio en mi trabajo en la universidad, el tema era muy incipiente y lo hicimos porque teníamos una inquietud muy fuerte en ir tratando de sumar los temas de justicia social, de pobreza, de la falta de democracia que teníamos en México. Estábamos organizados en la Facultad de Ciencias, como siempre sabemos es una facultad muy activa. Estábamos organizados más en una actividad que nos unía política de la justicia social. Allí es donde conozco a Rosaura y desde entonces hemos estado trabajando conjuntamente, que hoy nos acompaña. Y pronto pudimos encontrar, estoy hablando de los años 70, del año 75, 74, 76, y pronto pudimos encontrar nuestro espacio cuando vemos que la biología es una base que puede aportar mucho a este proceso de ir construyendo un país más justo y superar las condiciones de vida de la gente, que el conocimiento tradicional que tienen las comunidades, la riqueza de culturas que hay en México, la riqueza de ecosistemas, puede ser una solución, que los biólogos teníamos la oportunidad de hacer este cambio. Y fue entonces a partir de que se empiezan a constituir espacios, se empiezan a abrir espacios, nos vamos a trabajar a la montaña de Guerrero primero, y convocamos a muchos estudiantes, varios maestros, y de allí se fue formando un amplio contingente de gente que tenía estas distintas formas de entender la realidad que no la estábamos aprendiendo solamente en la universidad, ¿no? En ocasiones al público que nos escucha posiblemente, en el imaginario social está el que el biólogo está interesado
en el estudio de las plantas, en el estudio de algunas especies animales, per se. Pero este enfoque del que usted nos habla justamente es lo que ha marcado un tipo de grupo de investigación distinto que está preocupado en sí la preservación de la riqueza natural, pero también porque convivimos con ella y porque también tiene que ver con la pobreza o con la riqueza de un país. ¿Qué complicación representaba en esos años de los que nos está hablando, de los años 70, este enfoque para ver así a la investigación biológica? Pues déjenme contarles un poco la anécdota de cómo siento que esto fue abriendo espacio en México y cómo fue mi transformación en ese sentido. Yo estaba en una vida muy dual, era mi actividad política militando en la izquierda mexicana, en ese momento en el PSUM. Cuando en uno de los ayuntamientos más marginados de nuestro país, en uno de los municipios más marginados, gana el ayuntamiento el grupo de Otón Salazar, un querido militante de la izquierda mexicana, fallecido, pero que se había caracterizado por sus movimientos en el magisterio y que es una persona oriunda de la montaña de Guerrero. Entonces, siendo bióloga y trabajando en una cuestión muy teórica, muy biológica, de la fenología de las especies arbóreas de la selva tropical húmeda de los Tuxtlas, Veracruz, con el equipo de Sergio Guevara. Por un lado, pues yo dedicaba muchas horas a esta militancia y luego muchas otras horas al estudio y vivía en dos mundos. Y de repente Otón Salazar nos dice, biólogos, ayuden a que este municipio, con su conocimiento, salga de la pobreza. Y nosotros dijimos, pues no sabemos hacer nada, absolutamente nada, no sabemos. Entonces empezamos a inventar y empezamos a convocar a gente, y entonces la creatividad que traíamos, el conocimiento que teníamos y lo que se nos ocurrió, como equipo de trabajo, con un gran equipo de trabajo del Instituto de Biología en ese momento, con Javier Caballero, Cristina Mapes, José Arellano, Rosaura Cadena, Silvia Purata, Carlos Toledo, empezamos a pensar cómo podíamos tener este conocimiento al servicio de estas comunidades campesinas indígenas que vivían en la situación más marginada. Y entonces empieza a que el conocimiento que uno tiene científico, ahí tenemos que saber de las plantas y de los animales, porque si no somos expertos también en eso, lo demás es rollo, ¿no? Entonces, ¿cómo ese conocimiento científico se puede convertir en un tema que le pueda servir a la gente? Es algo que se fue abriendo brecha. Y hoy tenemos, 30 años después, o no sé, 40 años después, pues una gente como Alicia Mastretta, que se dedica a eso y es súper experta de los genes y se convierte en alimento que la gente come y produce más, ¿no? Estamos conversando con la doctora Julia Carabias. Les recuerdo nuestras vías de contacto en Facebook, La Ciencia que Somos, en Twitter, @Ciencia que Somos. Como ya lo mencionó la doctora Julia Carabias, también tenemos aquí a dos de sus compañeras de trabajo. Está con nosotros la bióloga Rosaura Cadena, bióloga por la UNAM, y que fue directora ejecutiva de CEIBA, Centro Interdisciplinario de Biodiversidad y Ambiente, y es directora de proyectos en Natura y Ecosistemas Mexicanos. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, muy contenta de estar con ustedes. Gracias. También está con nosotros la doctora Alicia Mastretta Yáñez, perdóname, lo apunté y lo dije mal. Es alumna de la doctora Julia Carabias en 2007, hizo su servicio social con ella en la Selva Lacandona y esa fue la generación que ganó la medalla Gustavo Vaz Prada. Después trabajó en Natura algunos años y emprendieron muchos proyectos con las comunidades campesinas. También hizo su doctorado en Inglaterra y a su regreso entró a trabajar a Conavio. Gracias por estar aquí. Encantada, gracias. Justamente la doctora Julia está hablando de esta colaboración con ustedes y cómo el conocimiento científico lo han usado a su favor para ayudar en causas sociales. ¿Cómo es trabajar ustedes siendo biólogas, siendo mujeres, siendo científicas, con personas a las que, como dice la doctora, a veces hay que aprenderles muchísimo más que lo que nos enseñan en las escuelas? Bueno, yo Rosaura. creo que sí, muchas gracias. Entre las muchas cosas que comparto con Julia, nos conocemos desde hace 45 años, estaba haciendo la cuenta.
pues hemos compartido la militancia política, hemos compartido el ser servidoras públicas, hemos compartido el trabajo en la montaña Guerrero, ahora en la selva Lacandona. Y yo creo que mucho ha tenido que ver también como el origen de Julia, yo creo que también otra cosa que compartimos es que venimos de hijos de refugiados de la Guerra Civil Española y que eso también contribuyó en una formación que yo muchas veces no me explicaba por qué de repente con Julia me puedo entender nada más mirándonos, ¿no? Y creo que tenemos como una base de principios y de lucha y de que compartimos, y yo creo que eso Julia lo transmite todo el tiempo, ¿no? Independientemente de toda esta parte de la formación científica, yo creo que lo que siempre ha sido muy importante es cómo Julia ha logrado armar equipos, ¿no? Cómo ha logrado comprender, cómo ha logrado transmitir, cómo ha logrado convencer. O sea, Julia habla desde con los chicos de la secundaria de Berriozábal hasta con los chicos de Yale y no escatima esfuerzos en armar sus trabajos de una manera muy, muy sólida siempre, ¿no? Entonces, y pues ella siempre nos ha transmitido todos estos principios de honestidad, de luchar por la equidad en este país, por la igualdad de oportunidades para todos. Y yo creo que eso es algo que es como la base del equipo que Julia ha ido armando, ¿no? Ahí nos hemos ido, por lo que preguntabas hace un rato, yo creo que ahí nos hemos ido uniendo mucha gente que compartimos toda esta forma de ver las cosas, ¿no? Doctora Alicia, ¿cómo ha sido para ti, para usted? A usted, ¿qué tal, Es que es doctora. Es doctora. Pues mira, yo quería empezar por decir el primer día que vi a Julia Carabias, pero eso lo voy a contar al rato. Más bien voy a contar lo que fue trabajar con ella, primero como estudiantes de servicio social y luego como miembro de Natura. Estábamos fresquecitas, y digo fresquecitas porque estábamos saliendo de la carrera, ni siquiera la habíamos terminado propiamente. Era así una de las últimas materias, y la materia de recursos naturales que llevamos con Julia fue tan enriquecedora y nos prendía tanto el ánimo que no me acuerdo bien cómo, pero creo que a alguien de nosotras se le ocurrió decir: ¿por qué no nos llevas a la selva? Sergio Nicasio. ¿A Sergio? Ah, Nica. Entonces a Nicasio se le ocurrió, Nicasio es un personaje, algún día entrevístenlo. Saludos, Nica. Se le ocurrió decir que nos llevara a la selva para que pudiéramos pues, ver las cosas, los proyectos que estaban haciendo y contribuir, y de nuevo un poco como repitiendo la historia de Julia, contribuir con el conocimiento científico que ya habíamos adquirido en la carrera para ayudar a resolver los problemas que estaban allá. Julia puso una cara de terror disfrazado, o sea, puso cara de, bueno, va, ¿no? Nos la echamos. Y entonces, pues, repito, éramos estudiantes que teníamos en su mayoría cero experiencia profesional, pero sí muchas ganas y mucho conocimiento recientemente adquirido. Y entonces ir a la selva fue, en primer lugar, como un sueño hecho realidad, ¿no? Como decir, yo estudié biología para esto, ¿no? Me están llevando a cumplir ese sueño de que voy a ayudar a la conservación, y entendíamos lo que la complejidad de ayudar a la conservación implica, ¿no? Entonces, pues nos puso en una posición muy privilegiada donde pudimos enfrentarnos a los problemas en el mundo real, ya no en el aula, ya no como algo teórico, ya no nada más leyendo un artículo o un capítulo del libro que lo discute. Y eso, pues pregúntale a un médico, ¿no? No es lo mismo estar pues no sé, en la escuela, en la consulta, que de repente tener enfrente a un montón de... No es lo mismo estar en el aula que de repente estar en la consulta fuera de la Ciudad de México, en un contexto donde tú eres el más experto, aunque haya otros expertos más expertos que tú en México y el mundo, en ese lugar, en ese rincón del planeta, en ese momento, tú eres el experto en esto, pero eres un estudiante que acaba de salir y obviamente no sabes todo lo que la gente también del lugar pues, sabe de su bosque, de su selva, de sus propios árboles. Entonces se volvía una dinámica muy... pues como muy pareja, ¿no? Donde nosotros sabíamos que no sabíamos todo y donde la gente sabía que ellos sabían, pero a la vez que había conocimiento que podíamos
nosotros contribuir, como usar una computadora para hacer un mapa, cosas así de simples, ¿no? A mí me gustaría contarle a los jóvenes que nos escuchan hoy en este programa La Ciencia que Somos, que les recuerdo que estamos conversando con la doctora Julia Carabias y dos de sus más cercanas colaboradoras, Rosaura Cadena y Alicia Mastreta, que la doctora Carabias fue de las primeras mujeres investigadoras que un día fueron invitadas a colaborar en un gabinete, invitada en este caso por el presidente entonces Ernesto Zedillo, y Julia se hizo cargo de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca en el año 94 y hasta el año 2000. Y esto habla de, ahora lo podemos ver como algo un poco más común, poquito más común cuando tenemos una jefa de gobierno que también proviene de la investigación y algunos otros cargos, pero en ese entonces era muy poco común y no había llegado todavía a la cartera de Medio Ambiente alguien con esta preparación. De ahí para acá las cosas han cambiado mucho, también en cuestión de la situación de ciertos lugares en el país. Y a mí me gustaría aprovechar los minutos que tenemos, porque creo que es algo de lo que actualmente está enfocando mucho la atención de la doctora Carabias, lo que está ocurriendo concretamente en la selva lacandona. Entonces yo no quisiera dejar de aprovechar esto y con ese contexto también le cuento a nuestro público que está en Colombia, por ejemplo, quién es la doctora Julia Carabias, para quienes no la conozcan. Entonces ella sigue comprometida, ya no está en un puesto público, ya sigue haciendo esta labor social, y aprovecho también sumar a la pregunta de Luis F. que dice cómo combinar el quehacer científico con la actividad política. Entonces esa es la pregunta. Bueno, el tema en la selva lacandona, yo creo que lo que nos está preocupando a muchos mexicanos, yo espero que estamos ya del orden de millones de mexicanos, es que que es el patrimonio natural más importante, porque por su extensión, por su biodiversidad, por los servicios ecosistémicos que presta, la amenaza es constante en cambio de uso de suelo, y que lamentablemente cada cambio de administración hay algunos grupos que se aprovechan de esa situación en que el cambio de gobierno tiene ganas de hacer cosas distintas y entonces se posicionan. El tema siempre ha sido invadir. Cuando dice Alicia que dudé mucho si invitarlos o no a la selva, es porque en 2007 estábamos en una situación bien difícil. Acabábamos de salir de conflictos de invasiones muy fuertes. Entonces era la primera vez que yo iba a llevar a estudiantes a una situación en donde no garantizaba la seguridad. Después las cosas empezaron a estabilizarse, pero cada inicio de sexenio tenemos la misma situación. La selva lacandona es el ecosistema más rico y diverso que tenemos que proteger. Le pertenece a una etnia, en su mayoría, no todo, pero una etnia originaria, que son los lacandones. Lo han conservado perfectamente, tiene un área natural protegida que se llama Montes Azules. Hay muchos grupos de investigación y organizaciones de la sociedad civil que trabajamos allí para garantizar que la biodiversidad se mantenga. Se establecen distintos proyectos de desarrollo sustentable para que la gente pueda vivir sin alterar el ecosistema, pero hay muchos grupos de interés político, económico, que atentan contra estos procesos de estabilización y de paz, y que son los grupos por los cuales todo el tiempo nos estamos enfrentando. Por eso sí es posible conciliar el trabajo del quehacer político con el quehacer científico, porque los dos están basados en una serie de principios éticos de convencimiento, de compromiso, en donde con la información técnica y científica que se desprende, podemos defender una causa que es una causa que se convierte en una causa política, ¿no? Pero siempre nuestra base ha sido una base de información científica. Sabemos que ahí se produce la mayoría del agua, que ahí está la mayor cantidad de las especies, que estas especies están amenazadas, que están en riesgo, que están disminuyendo, otras están en muy buen estado. En fin, toda esa es una base científica que nos está dando el conocimiento de los grupos de investigación que están saliendo allí, y lo vamos convirtiendo en un quehacer de una política y una estrategia de conservación y desarrollo sustentable que al final del camino va siendo un proceso de política en el buen sentido, las políticas públicas que hay que implementar allí, y en el mal sentido en toda la politiquería que se va dando alrededor y que va poniendo obstáculos. Yo tengo mucho
esperanza de que esto nuevamente se estabilice y continúe y se fortalezca, que es un poco semejante a lo que tienen muchos áreas naturales protegidas en Colombia. Nosotros hemos aprendido muchísimo de Colombia, de cómo se organizan las áreas naturales protegidas, cómo se incorporan los pueblos originarios, las organizaciones sociales. El propio gobierno en Colombia desde hace muchísimos años, décadas, fue el que abrió espacio, los primeros en las áreas naturales protegidas. La red que se armó latinoamericana fue encabezada por Colombia. Tenemos mucho que aprender de ellos y yo siempre me quito el sombrero frente a la cachucha, la gorra, frente a los colombianos, porque son personas que tienen grandes capacidades para también definir su destino. Yo las escucho y me emociono mucho porque es verdad que en la facultad, cuando uno se acerca al conocimiento científico de manera formal, nos inculcan esta responsabilidad social y cómo usar esta evidencia en favor de una justicia social, pero algo que no nos enseñan es cómo dar ese brinco, como tú decías, Alicia, efectivamente llegar a las comunidades y darte cuenta de qué es lo que está pasando en tiempo real, de forma real. Y yo eso es lo que quisiera preguntarles a ustedes, aprovechando también que tenemos a Rosaura y Alicia. ¿Cuál es la trayectoria o cuál es el camino que se debe seguir para uno como científico que tiene esta responsabilidad y que además tiene todo el bagaje para generar un cambio? ¿Qué es? ¿Cómo se rompe este límite y se llega a la gente y se genera un cambio junto con ellos? ¿Qué se tiene que hacer? Pues mire, yo creo que parte muy importante del trabajo que Julia ha abierto es exactamente como que encontrar esas rutas, ¿no? Cómo llegar a las comunidades, cómo llegar con honestidad, con apertura, con todo tu bagaje científico, pero siempre con esta apertura y con estos principios muy claros, ¿no? Y hace un momento Julia mencionaba, y tú tienes que cumplirle a la gente lo que estás diciendo, porque nosotros sí creemos que puede haber conservación y desarrollo y no están peleados, y en la selva lo estamos demostrando, ¿no? Estamos demostrando cómo esto sí se puede lograr. ¿Y por qué? Porque las comunidades han confiado en nosotros, porque nunca hemos fallado, porque no les decimos mentiras. Podemos equivocarnos, pero no es que hayamos querido engañarlos, ¿no? Entonces yo creo que esta forma de trabajo de honestidad y con principios muy claros y con unas discusiones permanentes, ¿no? Con toda la comunidad también, no nada más con la gente de la selva, ¿no? O sea, Julia siempre está tocando base con todo el mundo, leyendo, intercambiando. Entonces yo creo que eso te hace que no te aísles y que estés al mismo tiempo en un lugar muy específico. Entonces todo el trabajo que se ha hecho en la selva es un trabajo que podría replicarse en otros sitios, que es una forma de cómo puedes llegar a conservar y, por otro lado, con las comunidades seguir trabajando para que tengan alternativas de desarrollo sin destruir nuestros recursos naturales, ¿no? Alicia, ¿tú quisieras? Sí, yo creo que ¿quién sabe qué es un científico o una científica, ¿no? Porque creo que definitivamente no somos lo que nos imaginamos que son de niños. Actualmente tendemos a utilizar como sinónimos la ciencia y la academia. Y yo creo que tenemos que distinguir que uno puede hacer ciencia fuera de la academia. Y, por ejemplo, hay muchas biólogas que trabajan en la CONAMP, que trabajan en ONGs y que están haciendo quizás no una investigación científica que se va a publicar en una revista científica, aunque algunas sí, pero también pueden ser aplicaciones de ese conocimiento que aprendiste durante la carrera o durante la maestría o el posgrado, ¿no? Entonces, lo primero yo creo que sería eso, reconocer que la aplicación como científicas va más allá de la academia. Claro que también la academia tiene un lugar para generación de conocimiento nuevo con investigación que puede ser aplicada o que puede ser básica, ¿no? Y entonces creo que el primer paso es ese, reconocer que la ciencia es algo con un gran gradiente que se puede hacer en de diferentes formas. Y creo que Julia lo demuestra muy bien porque pues ella continúa en la academia, en la Facultad de Ciencias, formando estudiantes de licenciatura, pero también tiene esta labor como muy aplicada dentro de una ONG que está empujando cosas en la selva por décadas. Y ese es el otro punto que quiero decir.
es un compromiso de largo plazo y Julia fue siempre muy clara cuando éramos estudiantes de que no prometan cosas que no tienen idea de si van a poder cumplir. Porque es muy fácil llegar y ver la pobreza y decir, ay, yo voy a ser madrina del pueblo, ¿no? Y voy a adoptar a... ¿no? Entonces Julia siempre nos puso en una condición como muy realista y muy de compromiso. Así, si le vas a entrar, le entras en serio, ¿no? Y entonces comprométete a las cosas que de verdad te puedes comprometer tanto profesional como personalmente. Y pues por eso los proyectos de la selva, estoy pensando en concreto en proyectos de ecoturismo, han funcionado, porque no fue un proyecto vertical que se llegara a decir 1, 2, 3, aquí están estas cabañas o estas cosas, sino que ya llevábamos décadas de trabajo con las comunidades, de que nos conocieran, de que al principio tuvieran recelo y que después estuvieran ya pues incluso buscándonos y proponiendo, ¿no estaría bueno hacer un proyecto de eso que se llama ecoturismo? Entonces serían esas dos cosas, distinguir que la ciencia tiene un gradiente muy grande de forma de hacerse y que para trabajar con comunidades y en aplicaciones en el mundo real se requiere un compromiso de largo plazo. Y perdón, una cosa yo quisiera añadir de eso. Yo creo que una de las grandes virtudes que hemos podido hacer con el ejemplo de la selva es que desde la academia pudimos encontrar y ubicar una organización no gubernamental, que es en este caso Natura Ecosistemas Mexicanos, que ese es el nombre que tiene ahora, pero que está compuesta por gente que lleva 30 años trabajando en la selva. En este caso, Javier de la Maza, pues es quien arrancó todos los procesos en los años finales de los 70 allá, y eso ha tenido un enorme arraigo. Entonces, esa suma es otra de las virtudes que va haciendo que la sociedad pueda aportar y participar en la búsqueda de soluciones en nuestro país, ¿no? La suma de una organización, de gente con mucha experiencia, con mucho compromiso de largo plazo, como en este caso pues ha sido Javier para nosotros, ¿no? Sí. Si usted nos acaba de sintonizar, estamos escuchando a la doctora Julia Carabias, nuestra invitada de hoy, junto con 2 de sus colaboradoras, Rosaura Cadena y Alicia Mastreta. Nos vamos acercando a la recta final y queremos leer algunos de los comentarios del público. Carolina en Twitter, cuando les presentamos la playlist de Julia Carabias, decía: no soy chava, porque preguntábamos si a los chavos les gustaba Joan Manuel Serrat. Y decía, no soy chava, pero me encanta Joan Manuel Serrat. Mario Mora nos saluda desde Texas, allí está escuchando el programa. María CJ dice, soy una escucha que tiene padres campesinos, sin estudios formales. Quizá mi pregunta no está dentro de los temas que tratarán en referente a sistemas productivos, cuáles son las instituciones que generan datos que pueda consultar. Esto para crear una estrategia de siembra en este 2020 en el estado de San Luis Potosí. Dependemos de los temporales de lluvia y 2019 fue una época de pocas cosechas y cosechas perdidas para pequeños agricultores y ganaderos. Me preocupa el panorama para este año. ¿Existe alguna una página que sea de libre consulta y ayuda a los campesinos en el país? Sí, Alicia, yo creo que conoces mucho mejor y si no, te echo una mano. Es un tema muy importante y actualmente yo estoy en la CONABIO, Comisión Nacional del Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, y aquí estamos impulsando justo el tema de los pequeños productores, porque normalmente la agricultura se ha enfocado en las últimas décadas en apoyos y en información a los grandes productores que tienen muchas hectáreas, ¿no? Entonces, actualmente en la CONABIO estamos volcando, tratando de subir la información que sea relevante para pequeños productores, y afortunadamente a este barco también se ha subido otras instancias como también la Zagarpa. Entonces te invito a que me escribas un correo para que te dé toda la información con detalle, porque estoy viendo que hacen caras de tiempo. Y ahí mismo en Twitter te pueden pasar mi correo. Muy en bien. redes sociales lo estaremos poniendo entonces. Perfecto, sí, gracias. María también nos dice saludos. María, que fue premio L'Oreal, también una investigadora, dice saludos desde el Instituto de Investigaciones Biomédicas. Mi papá es ganadero en Jalisco. Y Roque Gutiérrez dice felicidades por la invitada. Aprovecho para preguntarle qué piensa del bosque de Chapultepec. ¿Realmente lo estamos preservando? ¿Qué nos espera con los incendios de Australia y Brasil? Bueno, el bosque de Chapultepec, yo creo que hay proyectos importantes, pero hay que tener muchísimo cuidado de la ruta, cómo puede llevarse. Afortunadamente el bosque tiene un comité de ciudadanos que está opinando y hay que escucharlos muy bien. Cuando tuvimos el peor de la época de incendios, que todavía para mí es una recurrente pesadilla que tengo
en muchas ocasiones, sobre todo cuando estoy muy tensa. Esto es el año de 1998. Los incendios de ese año fueron la peor de las cosas que tuvimos en la institución durante esos 6 años. Y en la víspera de eso, había habido incendios, en la víspera quiero decir pocos meses anteriores, en el mes de diciembre y enero, habían habido incendios brutales también en Indonesia. Ahora lo tuvimos en... Eso lo que quiero decir es aguas. Eso se puede también consultar. Precisamente la Conavio tiene información sobre incendios, detectar en alerta temprano. El gobierno se tiene que preparar fuertemente en una posible temporada difícil para incendios forestales. Yo sé que Senapred está haciendo un trabajo muy importante preventivo, pero tiene que entrarle fuertemente con AFOR, la Semarnat, los gobiernos de los estados, los gobiernos municipales. Pues muchas gracias a nuestras invitadas el día de hoy. Blanca Figueroa dice en Facebook, felicidades, un lujo las invitadas de hoy. Muchas gracias. Y la verdad es que yo creo que en un momento como el que estamos como país, a nivel medioambiental, a nivel equidad de género, a nivel educación, necesitamos muchas mujeres y muchos hombres comprometidos, ¿no? Y trabajar de la mano, ¿no? Claro que sí. Así que es un gusto, doctora Julia Carabias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. La ciencia que somos. Iberoamérica al aire.